¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Importante compartir su experiencia en todo lo que es la materia política para analizar distintos temas. El diálogo. Se ha hablado mucho de la necesidad de reactivar el diálogo, pero hay una declaración bien interesante. José Ignacio Hernández asegura que el presidente Maduro ha obtenido mejoras políticas sin recurrir a la mesa del diálogo. Y recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decía: no vamos a sentarnos en la mesa del diálogo hasta que no se resuelvan varios temas, como lo que ellos denominan el secuestro del avión de Conviasa, la recuperación del oro en Inglaterra. ¿Cuál es el momento político de Venezuela hoy en torno al diálogo? Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrina, por la invitación y a los amigos de acá de Venevisión. Mira, el tema del diálogo es un tema que desde el punto de vista conceptual, no solamente en Venezuela, sino digamos de las relaciones entre los seres humanos, es una forma civilizada que descubrimos los hombres, las mujeres, los seres humanos, para resolver los problemas de manera pacífica y de manera conveniente. En Venezuela, desde que este conflicto, a partir del año 1998, y lo que ha venido pasando hacia adelante, se ha convertido en lo que se ha convertido, ha existido distintos momentos del diálogo. Por ejemplo, Chávez arranca, convoca la constituyente, ocurre lo que ocurre, se aprueba una constitución, etc. Viene el golpe de Estado, el Carmonazo, pues, contra Chávez, y a partir de ahí se genera una condición en la cual el diálogo emerge como un elemento indispensable, y se crea en aquel momento un grupo de venezolanos, representantes del gobierno, de la oposición, etc., asesorados, atendidos por César Gaviria, colombiano, que preside el diálogo de esa época, y se produce un escenario de diálogo, que desde mi punto de vista, en esa etapa del 98 hasta nuestros días, ha sido el único diálogo exitoso, porque permitió que se pudiera garantizar la incorporación de distintos sectores, que tuvieran los políticos, que tuvieran los ciudadanos, que tuviera la iglesia, que tuviera el gobierno, que tuviera Fede Cámara. Es decir, todos los sectores de la sociedad venezolana en aquel momento pudieron estar presentes. Y a través de distintos mecanismos, comisiones, etcétera, se aterrizó en un conjunto de acuerdos, e incluso ese proceso de diálogo tuvo una cierta validación, que fue el primer referéndum, el primer plebiscito que se realiza, que es sobre si Chávez continuaba o no continuaba, que en su oportunidad lo ganó Chávez. Después de eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la controversia, la polarización, la confrontación en Venezuela ha continuado, y el diálogo, en vez de convertirse en un mecanismo utilizado para tratar de resolver los problemas, simplemente ha sido utilizado a favor de los intereses particulares de quien cree que en ese momento le conviene. Recordemos que el gobierno en distintos momentos ha llegado al diálogo, y después, cuando el diálogo avanza, el gobierno se va, se retira porque no le gusta. Es muy interesante revisar esa parte de la historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero si nos vamos a la actualidad, donde el tema económico sigue siendo el tema central para los venezolanos, y pareciera que ya la gente está de alguna manera desgastada del tema político y quiere buscar soluciones para lo que es su vida cotidiana. ¿Qué opciones hoy presenta la oposición en torno a la economía, y qué alternativa real representa hoy la oposición venezolana para el país? Yo creo que, retomando el punto, la oposición venezolana, la primera cosa que debería tratar de resolver, aludiéndolo o señalándolo o ubicándola dentro del esquema del diálogo, es ver cómo dialoga entre sí. Esa es la primera cosa que la oposición venezolana deberíamos tratar de ver cómo resolvemos. Cómo dejamos atrás toda esa controversia, cómo dejamos atrás el esquema de que tú sí, tú no, el otro tampoco, este sí, etcétera, donde cada quien va excluyendo a su manera.
La plataforma unitaria, para eso hay que dialogar. Para usted, la plataforma unitaria es una respuesta a esa necesidad de encuentro. La plataforma unitaria es una parte de la oposición, así como hay otra cantidad de sectores de la oposición, unos que se llaman la Alianza Democrática, que dicen que está disuelta. La plataforma unitaria uno no sabe si es la 4 ¿A qué parte pertenece el MAS hoy? Al MAS y a la sociedad venezolana. Nosotros no estamos en ninguno de esos berenjenales que están colocados. Nosotros estamos tratando desde nuestra condición de fuerza que no estuvo ubicada en ninguno de esos sectores, pero que forma parte del diálogo. El primer partido que aquí habló de diálogo, de reconciliación, de unidad, hace como 10 años atrás, fue el MAS. En aquella época nos dieron de todo. Hoy el diálogo se ha impuesto. De hecho, el MAS se le vinculaba mucho con el chavismo. Al principio apoyó al chavismo. Apoyamos al chavismo y después que rompimos dijimos que ese había sido el error más grave que había cometido el MAS en su historia. Lo reconocimos. Nosotros hemos dicho, la oposición lo primero que tiene que hacer es reconocer los errores. Lo estamos diciendo por experiencia propia. Entonces, dialogar entre sí, entre los sectores opositores, reconocer los errores y a partir de allí entonces diseñar una estrategia que permita, sin hacer exclusiones de nadie, porque cada quien a su manera habrá cometido los errores que podrá haber cometido, pero eso no es una razón para que alguien sea excluido. Y en ese contexto entonces diseñar una estrategia que permita avanzar hacia los temas, el tema social, el tema económico, el tema político, el tema electoral, que todos son temas sumamente importantes para poder construir una solución en Venezuela. ¿Qué es lo que la gente aspira? Un gobierno minoritario, por las razones que sean, pero esa mayoría no consigue todavía una manera de expresarse. Y para que esa mayoría pueda expresarse, este sector que es mayoritario, que es toda la oposición, los que militan en partidos, los que no militan, los que simplemente se dice que son ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo porque todos somos responsables de construir lo que hay que construir. Yo cuando me dicen, bueno, pero es que los ciudadanos no creen en los políticos. Yo digo, bueno, el problema es que la responsabilidad es compartida. Cuando yo como político digo hay que votar y tú como ciudadano no votas, ¿cómo hacemos? ¿De quién es la responsabilidad? Yo, por ejemplo, asumí la mía, dije hay que votar y tú asumiste una y te equivocaste, tú no vas a reconocer que te equivocaste. O yo no voy a reconocer si yo fuese abstencionista que me equivoqué siendo abstencionista. Entonces, todos tenemos que reconocer los errores para poder conseguirnos de una manera tal que podamos vernos la cara sabiendo que hemos cometido errores. Hacer como un mea culpa debería ser la oposición, a su juicio. Conocer los errores, reconocer los errores y sentarnos y decir, mira, nos equivocamos aquí, esto simplemente es un señalamiento histórico, no es para que tú estés aquí o estés allá, sino simplemente para decirle al país, miren señores, nosotros tenemos la responsabilidad, la transparencia de decirle, nos hemos equivocado y queremos rectificar las cosas que haya que rectificar. Mujica, Gerardo Blay, como representante de la plataforma unitaria, dio unas recientes declaraciones donde aseguraba que existe una altísima posibilidad de retomar el camino del diálogo, pero hay distintas lecturas, incorporación de nuevos actores, si se hace o no con la facilitación de Noruega, ya hay una hoja de ruta en torno al diálogo que se adelantó en México. ¿Cómo debería ser ese nuevo proceso de diálogo para que sea efectivo, haciendo referencia a la historia que usted nos contaba de diálogos anteriores en el país? Creo que la primera cosa que hay que señalar es un viejo refrán venezolano que dice que deseos no empreñan. Entonces el problema no es que yo pueda desear que sea en México o que sea en Venezuela. La primera condición para que haya diálogo es que los sectores que estamos involucrados en eso podamos tomar la decisión de hacer el diálogo. El diálogo tiene que ser construido por venezolanos. Nos pueden ayudar los mexicanos, los americanos, los noruegos, los colombianos, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad cuando este tipo de circunstancias se presentan. Pero quienes tenemos que diseñarlo somos los venezolanos, que es lo primero que hay que hacer, y por eso te lo repito. Los sectores opositores tenemos que ponernos de acuerdo para decirle al gobierno, mira, queremos dialogar sobre esto, A, B, C, D y F. Pero si los sectores de oposición no estamos de acuerdo, entonces el gobierno hace la suya. Agarra un sector y le dice una cosa, agarra a otro y le dice otra cosa, y agarra a otro y le dice otra cosa. Y entonces el gobierno llega y dice, como a ellos les gusta, además señalando, utilizando el mareo, permanentemente dicen, bueno, vamos a revisar el diálogo, vamos a reformularlo, como lo dijo uno de ellos. Y por un lado dice, vamos a reformularlo, y al día siguiente está diciendo que él no habla con
con fascistas o no va a hablar con no sé qué cosa, excluyendo sectores. Entonces, la primera cosa es que estamos en presencia de un gobierno que ha utilizado el diálogo para su provecho y para lo que a él le interesa. Y que en este momento se siente fortalecido porque ha podido dialogar de manera directa con factores que antes no dialogaba. Se le han facilitado algunas cosas como el resultado de Colombia, está esperando el resultado de Brasil, que todo eso le facilita un contexto que antes no tenía. Esa declaración de Petro, donde dice Guaidó no preside nada, es evidente que significa para los efectos venezolanos y para los efectos en especial de esa política equivocada que desarrollaba Guaidó, un golpe directo sobre cosas que ya venían ocurriendo y que tienen que ser asumidas. Y por eso hoy la oposición, lo principal es que se ponga de acuerdo entre ellas para poder tener un solo discurso frente al gobierno. Si revisamos cuál es el debate hoy de la oposición venezolana, gravita en torno a la elección de un candidato de cara al 2024, gran parte del debate. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Hay muchas interpretaciones, si debería ser a través de primarias, si debería ser a través del consenso, cómo llegar a este candidato que algunos dicen que debe ser un outsider. ¿Qué piensa usted en este sentido? No es que el candidato siempre es la última cosa que aparece, ¿no? Antes de llegar al candidato es imprescindible que los factores diseñen un camino sobre cómo llegar a ese candidato. Ese candidato puede ser un militante de un partido político, puede ser un ciudadano que esté asumiendo responsabilidades directas, puede ser eso que llaman outsider, que por cierto, para que tenga esa condición tú no puedes establecerlo desde ya, se va apareciendo en la medida que las cosas se van desarrollando. Cuando tú revisas y aplicas esa palabra a alguna circunstancia política en el mundo, te vas a dar cuenta de que cuando la aplicas de manera correcta es porque ese outsider emerge como producto de las circunstancias que se van dando. Porque bueno, existe previamente a lo mejor muchos liderazgos, pero que no reúnen las condiciones y va apareciendo uno y ese se convierte en outsider. Todas esas posibilidades existen, todas esas posibilidades están dadas. En Venezuela, por ejemplo, en lo que llamaban la Cuarta República, bueno, ahí siempre existieron unos líderes partidistas que compitieron. El más emblemático tal vez Caldera. Caldera, también Betancourt, también Lucinchi, todos los Leoni, los que fueron presidentes, también Herrera Camping, etc. Y de buenas a primeras emerge en una condición de violencia un hombre como Chávez con una frase que dice por ahora. Bueno, y en ese contexto se convierte en un outsider, en alguien que no existía por ninguna parte y de repente en unas condiciones determinadas, porque el país estaba viviendo de la manera que estaba viviendo, porque se hizo eco de lo que una parte muy grande de la población y dijo, bueno, ahorita no, pero por ahora, y se convirtió en lo que se convirtió. ¿Usted de qué tesis es, en concreto? ¿De un candidato tradicional, un outsider? ¿Qué piensa? No, tú sabes que yo aplico también el refrán, la necesidad tiene cara de perro. Eso lo dice muy claro. Cuando tú has estado en necesidad, lo que te sirve es el que puedes conseguir. Tenemos que conseguir un candidato único, un candidato que nos unifique y ojalá podamos también tener una tarjeta única. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y seguiremos hablando a ver qué pasa. Seguiremos hablando. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.